Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto y querido estar acá. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, por tu buena predisposición. Bueno, esta convocatoria nace a través de leer todos los artículos que has subido a distintas páginas de distintos diarios. Muy agradecido por la oportunidad. Justo nos encontramos armando un ciclo de charlas sobre salud mental y emocional y nos parecía muy oportuno hablar con un doctor en neurociencias, en la neuro... específicamente, ¿cómo se denomina tu titulación? Sí, sería neurocientífico. Yo trabajé muchos años en neurobiología, hice una tesis especializada justamente en el área de la neurobiología y hoy por hoy estamos trabajando como neurocientífico y muy atento a lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no es cierto? Y colaborando en todo lo que se pueda. Qué grande. Gracias, porque realmente es muy importante que haya estudios y personas especializadas hablando de la temática para que podamos también tener información fidedigna para poder trabajar, para poder abordar estos temas tan relevantes e importantes. Incluso en lo personal tenía mucho miedo al principio, porque es un tema que lo veía delicado, sensible, que bueno, ahora de eso vamos a estar hablando en breve. Sergio, tengo unas preguntitas preparadas para vos. Ahí voy a Bueno, comenzar con la primera. ¿Es verdad que puede afectar la salud integral el aislamiento preventivo prolongado? sí, claro, por supuesto. A ver, el aislamiento es necesario porque es una herramienta absolutamente necesaria para evitar contagios. De hecho, en Argentina ha dado resultados. Hoy tenemos menos muertos que en nuestros vecinos. Tenemos 100.000 en Brasil, 20.000 en Perú, 10.000 en Chile. Un país que se nos parece desde el punto de vista social es España, con 30.000 muertos, con lo cual, efectivamente, la cuarentena, el aislamiento preventivo ha sido un factor y es un Ah, factor para disminuir la cantidad de contagios y disminuir la cantidad de muertos. Ahora, es como un fármaco que es un buen fármaco, pero que efectivamente no está desprovisto de efectos secundarios. Y ese fármaco no puede ser usado para siempre. El elemento está en este momento, y la pandemia en sí misma está produciendo casi 60% o 50% de las personas tienen algún tipo de factor de ansiedad, de depresión, 30% de insomnio, insomnio para conciliar, disfrutar del sueño, para conciliar el sueño, para mantenerse dormido o despertar frecuente, es decir, algún tipo de insomnia. 60% aumentó entre 1 y 5 kilos, ¿no es cierto? Y 70%, sí, y más de 40% sufre fatiga cognitiva. Entonces, vamos nuevamente a decir esto. Una autora, Elke Van Hoff, una autora neurocientífica, dijo que este estudio, es una experta en trauma, la pandemia es el impacto psicológico más importante de la historia del universo. Vale decir, el impacto que tiene la pandemia no se registra bajo ninguna otra condición en la historia de la humanidad. Entonces, estamos entendiendo que este fenómeno es un fenómeno de altísimo impacto y que efectivamente tenemos que prepararnos y tenemos que estar atentos a ir ajustándonos a una serie de medidas. Esto es dinámico, es difícil y es complejo porque vamos a tener que entrenar, y esto es muy importante, y la tarea que vos hacés es muy importante, porque tenemos que ayudar a que las personas puedan estar decididamente con una alta probabilidad de adaptación. Ahora, para esto es importante la confianza. Es decir, la confianza tiene que ser dada por una narrativa de las autoridades, que tiene que ser una narrativa basada en la evidencia, decir siempre la verdad y establecer pautas bien concretas y ajustadas al devenir de los tiempos. Esto es muy difícil porque todo el mundo, uno habla con infectólogos, con epidemiólogos, con algunas autoridades, y efectivamente todos vamos aprendiendo detrás de los hechos. Y esto
hay que decirlo, porque es mucho más sano decir que uno no tiene todas las respuestas y que efectivamente estamos frente a una situación que es difícil y muy compleja de manejar. Totalmente. Muy bueno, Sergio. Mira, me recordás, yo obviamente por estar en la temática voy aprendiendo, leyendo y escuchando, y veo a veces polaridades entre un infectólogo y otro, o un médico y otro, y hay algunas que decís, me resuena, claro, es mis ganas de que sea real, de que alguien diga, no, ahora ya se está aplanando porque todos ya generaron el anticuerpo, entonces ya no es necesario tanto el aislamiento. Y decís, qué bueno, y después dicen, otro, no. Y claro, están todos sobre la marcha, investigando, trabajando, y yo intuyo y creo, y quiero creer en la humanidad, de que todos los médicos infectólogos están dando lo mejor de sí. Darwin creo que fue el que dijo que va a sobrevivir no el más fuerte, no el más inteligente, sino el más adaptativo, el que tenga la capacidad de adaptarse más rápido a los cambios. Y creo que hoy es... Decididamente es así. A ver, es muy importante que nos basemos en esto. La posibilidad, es decir, la pandemia está llevando a que las personas... El cerebro es una máquina muy inteligente. El cerebro tiene 1 billón de conexiones que genera 1 millón de gigabytes. Para tener una idea, 1 millón de gigabytes nos permitiría grabar 3 millones de horas de cine. El cerebro toma 35.000 decisiones por día. 35.000 decisiones por día. Sin embargo, ¿sí? La pandemia y el aislamiento prolongado está produciendo que esas neuronas y esas conexiones neuronales, esas redes neurales, estén cada vez más lentas en el proceso y estén modificándose en la toma de decisiones. Hoy tenemos amigos, pacientes, tanto en las consultas como probablemente pueda ser un amigo que nos dice, la verdad tengo dificultades para leer el diario, tengo dificultades para dónde puse las llaves, o me fui de casa y no sé si cerré la puerta. Esos son pequeños defectos cognitivos, pequeños elementos de fatiga crónica. Si uno piensa cómo les va a las autoridades no les va mejor. Las autoridades tienen problemas de comunicación, pérdida de foco, demora en la toma de decisiones y sesgo de opinión. Vale decir que todos están, tanto la población general como las autoridades, están sufriendo el estrés de esta pandemia. Vuelvo a insistir, es el impacto psicológico más grande desde que existe la humanidad. Entonces, tenemos que adaptarnos a una condición mucho más compleja de la que uno piensa, y el que mejor se adapte, volviendo a Darwin, va a estar en la mejor condición. Ahora, es difícil porque hay que procesar la incertidumbre. ¿A qué tenemos que adaptarnos? Entonces, las personas están esperando, la población general espera medidas concretas, pero que muchas veces no son fáciles de tomar, porque una medida concreta puede ser, por ejemplo, en un lugar donde no hay contagios, y entonces hay medidas concretas, y una medida concreta puede ser en un lugar donde hay contagios, donde está la tasa de letalidad, perdón, la tasa de reprobación de circulación del virus. Entonces, ¿cómo está el R0? Entonces, ahí tenemos que ser muy claros y muy precisos. Las personas tienen que estar atentas a que efectivamente puede ser que se diga una cosa y la otra y ambas sean ciertas. Te escuché y me pareció muy coherente hasta el punto en el cual nombrabas que, y esto para que las personas también tengan compasión y empatía, de que también las autoridades están pasando por la misma situación, están pasando por estos cansancios, por estos problemas cognitivos, de los cuales te voy a preguntar justo en la próxima pregunta, que está muy alineada a esto de cómo nos afecta a nivel cognitivo, y esto creo que va también muy a pie. Yo lo llamo el síndrome de quemado, pero sé que tiene un nombre técnico mucho más poético. Pero que vamos muy por ese camino. Sí, efectivamente, el síndrome del quemado, ¿sí? Es el burnout syndrome, que esto es justamente cuando la persona está agotada, quemada, fundida, y entonces presenta sensaciones de agotamiento, fatiga psicológica,
algunos síntomas de depresión, de ansiedad, puede tener alteración del sueño, disomnias, dificultades para quedarse dormido, para encontrar el sueño, para sostener el sueño o despertar frecuente, está con menos capacidad de trabajo, se disminuye lo que es la planificación o se afecta la planificación, tiene algunas alteraciones en la toma de decisiones, o lo hace tardía, comete más errores. Y esto ocurre, lamentablemente, en un momento donde debiera ocurrir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en toda condición de crisis, efectivamente, necesitamos probablemente reinventarnos. El mundo no va a quedar como está. El mundo va a tener que adaptarse a condiciones nuevas. ¿Y cuáles son esas condiciones nuevas? Lamentablemente no podemos decirlas, porque van a tener que ver con esa readaptación mundial. Es decir, tenemos que entender que hay 730.000 personas que han fallecido y 20 millones de personas que están hoy infectadas. Entonces, el impacto es inimaginable, ¿no es cierto? Robert Shiller, es premio Nobel de Economía en 2013, describió algo muy, muy bueno, y que mismo Slovik también dijo lo mismo, que este es un impacto más grande que en la crisis de los años 30 o que la Segunda Guerra Mundial. Primero porque no queda casi ningún país que no esté comprendido en la pandemia. Segundo, porque aún el impacto de la crisis del 30 o en la Segunda Guerra Mundial, esto era hecho por personas. Vale decir que la burbuja económica del año 30 las crearon personas. La Guerra Mundial la crearon personas. Cuando se terminó el error de las personas o se logró conquistar y ganar la guerra o terminar la guerra, bueno, ha parado. En cambio, acá no hay una persona. Esto es un virus que está generando una condición que hasta acá no tenemos solución. Y entonces, el impacto es muy importante y tenemos que estar muy atentos para reducirlo. Y no nos queda, es decir, solamente... Lo importante es decir que los científicos digamos que esto termina. Primero hay que decir, esto tiene fin, con lo cual termina. Ahora, no sabemos qué tiempo falta. Efectivamente, para la vacuna, entre una cosa y la otra, y está muy avanzado lo de Oxford, y está muy bien, y se va a encontrar la vacuna, y va a ser eficaz. Los trabajos presentados en Lancet son muy buenos, con bajo efecto secundario, o ninguno, con potencia antiviral, vale decir. Pero tenemos que entender que es para esto, y por lo menos capaz falta 6 meses, 8 meses, y hasta ese momento el mundo va a estar muy regido por diferentes vientos que van a cambiar diferentes cursos de agua, ¿no es cierto? Qué bueno, Sergio, todo lo que nos traes. Además, con tanto dato específico, ayuda también a la toma de decisiones. Porque si yo puedo tener una conciencia del contexto, me puede dar una colaboración en, bueno, ¿qué está pasando esto? Por eso es tan importante leer los diarios. A mí siempre mi papá me decía, lee los diarios y distintos perfiles, porque te da una conciencia de qué está pasando afuera. Pero es muy interesante el tema de la conciencia. En Argentina, 60% de las personas dicen estar peor. Angustiadas, vuelvo a decir, con insomnio, con depresión. Ahora, muy interesante, solo el 50% tiene miedo a contagiarse. En Argentina, ¿eh? Y solo el 20% tiene miedo a morirse por coronavirus. Es decir, no piensa que solo el 20% pensó alguna vez que el virus puede ser mortal. Vale decir, un 80% de las personas en Argentina no tienen ni miedo a contagiarse, ni piensan que el virus es mortal. Es altísimo. Entonces, y entre esos, los jóvenes, evidentemente, están con el síndrome de perpetuidad, que efectivamente es cierto. La tasa de letalidad en el joven decrece notablemente, pero no es cero. Y se da otro fenómeno, que en el síndrome de perpetuidad, los jóvenes son mucho más resistentes, mucho más resilientes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, es decir, se
en general la pasan mejor y la tasa de letalidad es muy baja. Sin embargo, son vulnerables a nivel psicológico. Vale decir, fueron mucho más vulnerables los jóvenes que la gente mayor. Es decir, el adulto joven, el adulto mayor. El joven presentó mucho mayor cambio de hábitos, alteraciones, impulsividad, depresión, ansiedad, violencia de género, dificultades disfuncionales en la pareja, disfunciones sexuales, y esto el adulto mayor no lo pasó. Ahora, es muy interesante que desde el punto de vista del joven, el joven siente que le hace un favor al adulto. Vale decir, el joven no tiene miedo a que le pase algo. Pero esto es un error porque, y yo lo entendería, si fuese joven, capaz lo digo por envidia, ¿no es cierto? Pero es así, un joven es inmortal. Todos hemos sido jóvenes, hemos sentido inmortales y está perfecto. Ahora, lo que es muy importante es que se entienda que el joven no debe contagiarse, porque si no, de lo contrario, el joven está una persona de cierta edad, ¿sí? Tiene su camino hecho, su camino recorrido. La pandemia le está produciendo un fuerte deterioro, pero no tiene que tomar todas sus decisiones. En cambio, el joven sí, con lo cual el joven necesita terminar, bueno, todos, pero en particular el joven, necesita terminar con la pandemia cuanto antes. Y entonces, ¿qué ocurre? Una buena cantidad de contagios se inicia con la gente joven. Los estudios europeos y japoneses demuestran que casi el 60% de los contagios se inician por la gente joven. ¿Y dónde se inicia? Lamentablemente se inician en reuniones sociales o en la casa. ¿Y en la casa por qué? Porque la casa finalmente termina siendo un lugar donde uno antes se preparó, al principio de la pandemia, se preparó para ir a salir o quedarse adentro, pero si uno salía no se contagiaba porque tenía todo el protocolo, cómo iba al supermercado, cómo hacía esto, lavarse las manos. Bien, ahora, en los momentos de apertura, ¿sí? Tenemos que estar trabajando muy intensamente para que se entienda que, primero, no debemos recibir familiares y no debemos hacer reuniones sociales porque todavía la tasa de circulación del virus es altísima, pero al margen, por otro lado, porque es muy difícil. El cerebro se plantea que si lo conozco, si me quiere y es bueno, decididamente ese no contagia. Y ese puede ser un amigo, ese puede ser un familiar. No tiene nada que ver que sea bueno, que sea una persona querida, porque el cerebro no tiene, si vemos un oso que nos ataca, efectivamente pensamos que el oso o un rinoceronte nos puede hacer daño. Ahora un amigo no, un familiar no. Sin embargo, la ausencia de síntomas no nos convierte en personas no contagiadas. Podemos no tener ningún síntoma y estar contagiados. Wow, tremendo, tremendo, Sergio. Sabes que justo te iba a preguntar porque muchos de los universitarios nos han escrito. Es más, este fin de semana vamos a dar una charla específica para gente universitaria y yo lo denoto muy, muy preocupados, con mucho dolor, con mucha angustia, mucha incertidumbre. Y en primer lugar, los profesionales que están angustiados. Buena parte de los profesionales que están angustiados son el personal de respuesta médica, el personal médico. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en el British Medical Journal que habla sobre moral injury, es decir, que el médico, la enfermera y también las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas o las personas que están cumpliendo funciones esenciales están algo así como con una doble conciencia moral. Por un lado, todo médico quiere hacer lo mejor por su paciente, toda enfermera quiere hacer lo mejor por su paciente, y hacen una tarea encomiable y maravillosa, ¿sí? Y están arriesgando su vida, pero por otro lado, tienen el fenómeno de doble conciencia que ha determinado un muy buen artículo en el British Medical Journal, donde efectivamente los médicos y el personal que está expuesto al servicio de atención de pacientes, pero ya un camillero o sea la persona de la ambulancia,
¿no es cierto? O la persona que asiste en fuerza de seguridad, está con un riesgo, por un lado, de hacerlo mejor por el paciente, pero por otro, también de no contagiar a su familia. Y para eso no está preparado el médico. Él nunca piensa que por sí mismo él puede tener una conciencia de doble moral y de alguna forma de doble intención. Hacerlo mejor por su paciente, pero no contagiar a su familia. Y eso que está dando, también está dando algo que se llama un estrés traumático. 60% de los médicos o del personal de salud está expuesto o presenta algún síntoma de estrés traumático. 50% síntomas de ansiedad. Alto porcentaje también de insomnio. Entonces tenemos que cuidarlos, porque realmente es importante que no nos confundamos. La acción médica y la respuesta no es un respirador, no es una cama solamente. Es la persona que lo opera, es el recurso humano. Y básicamente sobre eso tenemos que hacer mucho, mucho cuidado. Y respecto de lo que me comentabas sobre el tema de la economía, yo no soy un experto, pero hay un área de la neurociencia que se llama neuroeconomía. Y la neuroeconomía está muy vinculada a la narrativa de las autoridades. Hay que tener mucho cuidado porque de la narrativa de las autoridades depende lo que las personas generen y cómo inviertan y qué es lo que hagan por sus vidas y cómo sufran una condición para estar más creativos o menos creativos. La epidemia, la pandemia, puede destruir la creatividad. Y si destruye la creatividad, nos ponemos personas que tendemos a repetirnos, a no reinventarnos, y con eso se aleja la posibilidad de solución de problemas. Entonces, es muy importante que la narrativa sea muy clara y muy precisa, y que la gente confíe. Es mejor una noticia dura, pero que sea evidente y cierta, y no que haya 5 noticias o que se comuniquen mal. Y de esto aprendemos mucho, y nos está diciendo Schiller que hay que tener cuidado, porque tanto los estudios de Schiller como de Sivak, que las personas en términos de crisis tienden a volverse excesivamente ahorrativas, es decir, tienen temor a gastar, pero un temor probablemente infundado, o a invertir, y eso genera un deterioro muy grande de la economía. ¿Y de qué depende de eso? De la narrativa y de la toma de decisiones de las autoridades. Qué bueno, Sergio. De eso también vamos a estar hablando, pero el próximo sábado, el 22, con gente que sí se dedica específicamente a esto. Y me hiciste acordar, pero tema casi aparte, que las inversiones, hay gente que estudia ya las emociones para saber dónde invertir en la bolsa, según los diarios, cómo vienen los contextos, por un lado más emocional, porque tienen conciencia que la toma de decisiones pasa más por la emoción que justamente por el dato duro y concreto, en muchos casos, ¿no? Salir de lo racional a lo emocional. Es así. De hecho, Kahneman y Tversky fueron premios Nobel de economía y son neurocientíficos. Wow. Y fueron los primeros neurocientíficos que recibieron el premio Nobel de economía por estudiar el comportamiento humano, cómo incidía el riesgo en el comportamiento humano en la toma de decisiones respecto de las inversiones. Wow. Es una pregunta que va muy alineada porque venimos contando mucho sobre la problemática y haciendo mucha conciencia de esto, y también ya estuvimos hablando de cómo está sucediendo, y me gustaría darle a las personas como posibles soluciones, ¿no? Decir, ok, está esto, esto y esto, pero hay soluciones, hay maneras de sortear un poco toda esta situación que nos va a colaborar para poder seguir manteniendo un buen estado de salud y una buena conciencia, justamente para mantenernos, que todas nuestras charlas van a esto, salir del modo defensa y mantenernos en el modo creativo, justamente para poder colaborar socialmente en todo esto. Y te quería consultar específicamente, ¿crees que sirven este tipo de charlas? Porque son charlas, son ciclos de charlas sobre salud mental y emocional. ¿Y qué otro tipo de herramientas crees que hay disponibles para que las personas puedan acceder y tomar, digamos, una mejor alternativa y estar mejor, sentirse mejor?
definitivamente, primero es importante que las personas tomen una agenda, es decir, no tengan tiempo vacíos. Es importante que no estemos solos, es importante que nos conectemos. Y cuando me digo que nos conectemos y no estemos solos, quiero decir que estemos, en tal caso, a través de vincularnos por Zoom, por WhatsApp, por comunicaciones, que el cerebro es un órgano social que cuando está solo puede tener tendencia a el aburrimiento, que tiene que ver con la neurociencia de aburrimiento, que pasan cosas no positivas. Por otro lado, es muy importante la actividad física. La actividad física genera mecanismos en el cerebro que promueven la mejor creatividad, la eficiencia de las decisiones y mejor ánimo. Y por otro lado, estas comunicaciones son muy importantes porque nos producen una alerta. No hay que tener miedo a la palabra alerta. Alertar no es generar pánico, es generar conciencia. Las personas tienen que escuchar los datos, aunque sean datos duros, pero que cuando el dato duro es eficiente y es basado en la ciencia, genera un bienestar, básicamente porque genera una posibilidad de adaptarse a algo y creer en algo. Lo importante es que no se incumpla la condición de la certeza, de que las personas tienen que estar creyendo, que no se corte esa condición. De lo contrario, el cerebro humano ingresa en una fase que se llama DMN, no importa, es un nombre técnico, pero que es una red neuronal que comienza a pensarse en cosas del pasado, en cosas tristes, baja la creatividad, baja la emoción positiva y disminuye la certeza. Esto genera un ambiente de mucha vulnerabilidad. Todo lo que estamos haciendo, y esto que estás haciendo vos, genera una toma de conciencia y un mejoramiento de la capacidad de trabajo. Qué bueno, Sergio. Realmente siento que es muy valioso, claramente por eso nos lanzamos a hablar de la temática, a entrevistar personas ya instruidas en el tema. ¿Sabes que una de las cositas que me hiciste recordar que alguien alguna vez me dijo, la ciencia también es una religión? Un psiquiatra, y le dije, sí, es una manera de vivir, de percibir el mundo, y la tomo porque es real, o sea, mi creencia, ¿no? Que lo podemos tomar, y que es muy valioso tener, yo siempre digo, como los diarios, ¿no? Si tenemos otras creencias, también tomar la ciencia, no olvidarla, no dejarla a un costado porque yo no creo en la ciencia. Está bueno para los que no creen que la consideren, como yo cuando leo los diarios, siempre lo digo, yo leo el de derecha y el de izquierda, después me voy al centro y me ayuda un montón. Claramente nuestras intenciones son muy sanas, muy lindas, es que las personas tengan herramientas tanto como para conocer, y esto lo saco de Mario Puig. ¿Existe un peligro? Sí, pero que yo me sienta diminuto ante ese peligro es una decisión mía. La intención nuestra es que la gente no se sienta diminuta, que no se sienta desprotegida, todo lo contrario, sentite fuerte, sentite hábil, que tenemos todas las personas disponibles recursos internos, como vos lo decías, como el ejercicio. Bueno, yo a veces hablo mucho de la meditación en las charlas, hablo de la respiración, de estar en contacto, como decías vos, con mamá, con papá, y esto también lo quiero tocar muy breve. Estemos atentos a nuestros adultos mayores y por llamadas, aunque sea, no dejémoslos solos y aislados porque necesitan un contacto. Esto es personal, esta es mi creencia, no está estudiado, pero yo he visto que mi papá y mi mamá están muy amorosos, y es a veces llamarlo una vez cada 2 días, hablar con mis hermanos para turnarnos, para estar atentos, ese tipo de cuestiones, porque justamente, y esto para los que no lo saben, lo acabamos de decir, es importante a nivel neuronal incluso, a nivel biológico, tener este tipo de conversaciones. Porque tal vez nosotros tengamos a nuestros amigos que nos llaman, a esto, a lo otro, pero estemos ahí un poquito más atentos. Sergio, ¿algo más que te gustaría redondear? Porque yo sé que tenés una agenda ajustadísima, ya me habló Cami. No, básicamente reforzar el mecanismo que a mejor adaptación y serenidad, porque, insisto, el ser humano tiende a buscar eficazmente respuestas, y tenemos que ayudar a la población general a que vaya entendiendo que va a tener que adaptarse detrás de los hechos
con una alta capacidad de equilibrio entre asimilación, acomodación y adaptación. Cuando una persona se adapta, asimila lo nuevo y se acomoda a esa circunstancia, sufre menos, está más creativo y tiene mucho menos defecto por estrés. Así que Qué nada bueno. más agradecerte y bueno, y creo que esto es importante. Muchas gracias, Sergio, de corazón. Que tengas un excelente día. Estaremos en contacto. Realmente agradezco mucho esta oportunidad y yo, y hablo en voz de todo el equipo de Educando Live, realmente me pareció magnífico, no nos conocíamos, tuvimos la oportunidad de hablar 2 veces ya y realmente valido que sabes mucho y que fue hermoso poder tener este contacto. Gracias de corazón, espero que estés muy bien, a seguir avanzando. Gracias, muy amable, gracias. Que tengas un buen día. Adiós.